En un tranquilo pueblo rodeado de bosques oscuros, se ocultaba un secreto aterrador. Durante la noche, un grupo de niños se reunía en un lugar remoto para llevar a cabo rituales inquietantes. Estos niños, aparentemente inocentes durante el día, se habían convertido en seguidores de un culto oscuro y siniestro. Cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, los niños escapaban sigilosamente de sus hogares y se dirigían al escondite secreto del culto. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras pálidas y sus ojos brillaban con una extraña determinación. Nadie en el pueblo sabía qué ocurría en esos encuentros nocturnos, pero se susurraban rumores sobre rituales prohibidos y pactos diabólicos. Mientras los habitantes del pueblo dormían, realizaban rituales macabros. Encendían velas negras y entonaban cantos en una lengua desconocida, invocando fuerzas oscuras y desconocidas. Su líder, un niño con una mirada perturbadora y una sonrisa maligna, los guiaba en cada paso de la ceremonia. A medida que los meses pasaban, el pueblo comenzó a sufrir una serie de eventos inexplicables: mascotas desaparecidas, cosechas arruinadas y personas que caían en enfermedades misteriosas. Los lugareños sentían un creciente temor y sospechaban que algo terrible estaba ocurriendo. Una noche, un valiente residente del pueblo, llamado Mark, decidió investigar los rumores y descubrir la verdad detrás de los niños del culto. Siguió sigilosamente a los niños mientras se dirigían al escondite secreto. Se adentró en el bosque oscuro y llegó a una antigua cabaña abandonada, donde el culto llevaba a cabo sus rituales. Desde su escondite, Mark observó horrorizado cómo los niños del culto realizaban un sacrificio humano. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza mientras veía el ritual infernal. El líder del culto, con una mirada fría y sin emociones, apuñaló brutalmente a una víctima inocente. En ese momento, Mark fue descubierto. Los niños del culto lo rodearon, sus ojos llenos de una mirada salvaje y sedienta de sangre. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no podía permitir que este horror continuara. Luchó con todas sus fuerzas, tratando de escapar de las garras de aquellos niños que parecían poseídos. Aunque Mark logró herir a algunos de los niños del culto, finalmente fue superado en número y fuerza. Lo arrastraron hacia el centro del círculo, donde el líder del culto lo miraba con satisfacción. En un último acto desesperado, Mark pronunció un conjuro de protección, pero era demasiado tarde. El líder del culto levantó un cuchillo y con una sonrisa macabra lo hundió en el corazón de Mark. Su grito de dolor resonó en la oscuridad mientras su vida se desvanecía lentamente. Los niños del culto, con una mirada vacía en sus ojos, se arrodillaron alrededor de su cuerpo inerte. Celebraron su sacrificio como si fuera una victoria, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. El cuerpo de Mark fue dejado allí, abandonado en el suelo de la cabaña, como una advertencia macabra para aquellos que osaran desafiar al culto. Los habitantes del pueblo, sin saber qué había sucedido, seguían sufriendo los efectos malignos de los rituales nocturnos. Poco a poco, el pueblo fue consumido por una oscuridad indescriptible. La felicidad y la alegría se desvanecieron, reemplazadas por el miedo y la desesperación. La sombra del culto se extendió sobre cada rincón, controlando la voluntad de los habitantes y convirtiéndolos en marionetas sin alma. Con el tiempo, el pueblo se sumió en la locura y la autodestrucción. Sus calles estaban desiertas, sus casas en ruinas. Los pocos sobrevivientes vivían en un estado constante de pesadilla, acechados por los niños del culto que ahora gobernaban sobre ellos. La historia del pueblo maldito y su culto de niños siniestros se convirtió en una leyenda espeluznante que se transmitió de generación en generación. La gente aprendió a evitar aquel lugar, temiendo que el mal pudiera arrastrarlos hacia su perdición. Y así, el culto de niños siguió existiendo en las sombras, alimentándose de la oscuridad y la desesperanza. El mal puede ocultarse en los lugares más inesperados, y a veces, la oscuridad prevalece sobre la luz. Recuerda esta historia como una advertencia, y nunca te adentres en territorios oscuros donde los secretos más aterradores pueden esconderse. El círculo de las sombras